Ya estamos en 50. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy agradecidos de que hayan aceptado esta invitación de SECO. Yo quiero simplemente introducir el tema, pero antes de eso quería rápidamente mostrarles, bueno, lo que hemos hecho en el Centro de Competencia. Si usted, este es el sitio, este es un sitio abierto a todos y que, bueno, ha ido teniendo una gran aceptación y difusión. Y si ustedes ven en actualidad, en este caso, estamos recogiendo artículos relevantes tanto para la región latinoamericana como para el resto del mundo. Si ustedes pinchan en cada uno de esos artículos, bueno, van a ver lo que tratamos de hacer, un lenguaje bastante claro. Después en investigaciones, aquí se pueden buscar las distintas investigaciones, ya llevamos muchas, parte de ustedes han sido víctimas de estas investigaciones, y acá, si ustedes pinchan alguno de esos artículos, van a encontrarse también con un breve resumen de esa investigación, y esas son investigaciones que están vertidas en PDF en no más de 10 páginas. En opinión también nos preocupamos de agregar columnas, y esto de nuevo es algo que es un material que se va renovando semana a semana. Todos los miércoles, los que son más seguidores asiduos de nosotros están abriendo lo que nosotros vamos produciendo. También en podcast hay muy interesantes, a nuestro juicio, podcast. Esto lo vamos a ir ampliando y queremos agregar actores extranjeros, no solamente chilenos, pero hasta ahora nos hemos concentrado en eso. Y si ustedes van al glosario, que esta es una de las secciones más populares, se dan cuenta que hay bastantes entradas, digamos. Si, por ejemplo, voy a pinchar en Gun Jumping, y hay una descripción muy amigablemente, ¿no?, qué es el gun jumping, tipo de gun jumping, y con links a las distintas referencias de casos, ¿no? Este es el trabajo que, de nuevo, el equipo de SECO ha estado, esta página web que está haciendo y busca ser y consolidarse como una plataforma en la región. Y aquí llegamos a diálogo, y por esto cierro este pequeño tour. Y aquí estamos en el diálogo de hoy día, ¿no?, en lo que nos convoca, que es responsabilidad civil por los daños causados a los consumidores por la colusión. Y si ustedes se dan cuenta, hay otros diálogos que hemos hecho este año de temas como el tema de la penalización de la colusión, el tema de la percepción ciudadana sobre la libre competencia, el tema de la economía digital y también incluso el tema de la Constitución y el régimen económico. Si ustedes pinchan en lo que estamos ahora, se dan cuenta que está Gabriel Hernández, que es el principal expositor y quien hizo el documento base para el resto de los comentarios que se van a hacer. Y después, por orden alfabético, están todas las personas, grandes abogados y abogadas que tanto de Chile como del extranjero, que nos van a hacer comentarios o nos van a contestar ciertas preguntas. Con eso termino el tour muy rápido por SECO. Y bueno, este tema para nosotros es relevante básicamente por dos cuestiones, ¿no? Porque todos saben que la reforma del 2016 ahora es el Tribunal de Libre Competencia quien tiene que resolver los temas de indemnización. Antes de eso era la justicia ordinaria, y entonces esto le va a implicar o le va a imprimir un nuevo dinamismo a estas discusiones a propósito de las indemnizaciones, ¿no? Y por último también, porque en esa misma ley se hicieron reformas interesantes en lo que son juicios colectivos, ¿no? Esas son básicamente las dos razones. Con esto le doy la pasada entonces a Adrián, que va a ser nuestro gran moderador en esta discusión. Adrián. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos las panelistas y a todos, digamos, los asistentes que nos acompañan hoy en este diálogo sobre un tema tan relevante, tan, en un sentido teórico y también práctico, como lo son las indemnizaciones a los consumidores por ilícitos anticompetitivos y específicamente por colusión. Voy a explicar rápidamente la estructura de este diálogo, el que va a girar en torno, como señalaba Felipe, en torno a un texto preparado por el profesor Gabriel Hernández, la responsabilidad civil
por daños causados a consumidores por colusiones, que básicamente recoge los casos más relevantes, ¿verdad?, que se han conocido sobre esta materia en nuestro país, la normativa legal aplicable, y destaca y toma una opinión respecto a los diferentes problemas que plantea este asunto, digamos. Este texto, que como decía Felipe, está disponible en el sitio web del SECO, va a ser en una primera parte expuesto brevemente por el profesor Hernández en un primer bloque de 15 minutos. Y posteriormente vamos a pasar a un segundo bloque en que los diferentes panelistas van a ir haciendo comentarios específicos a ciertos problemas específicos que se plantean en este texto y que plantea el tema de las indemnizaciones a consumidores por colusiones. Los comentarios van a ser breves, de 7 minutos. Y finalmente vamos a tener un tercer bloque más abierto, ¿verdad?, más distendido, en que el profesor Hernández se va a hacer cargo de las críticas o las observaciones más críticas que se hayan hecho a su texto. Y la idea es que entre en un diálogo con los demás panelistas y también con el público, del cual vamos a recibir preguntas y eventualmente lanzarlas, digámoslo así, también a la discusión y al diálogo. Dejo entonces con usted al profesor Gabriel Hernández, que es actualmente coordinador académico del programa de doctorado de la Universidad de Chile, es exdirector del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster y abogado de la Universidad de Chile, y uno de los principales expertos en materia de consumidores y, digamos, de este tema específico de indemnizaciones a consumidores por colusiones. Así que le doy entonces la palabra al profesor Gabriel Hernández. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Agradezco al Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, a los profesores y profesoras que comentarán el trabajo de mi autoría titulado Responsabilidad Civil por los daños causados a los consumidores por la colusión, y a quienes asisten a este seminario. Me referiré a los principales problemas que planteo respecto de las acciones colectivas en el señalado trabajo. El artículo 30 del Decreto Ley 211 permite ampliamente solicitar indemnización por los daños derivados de un ilícito anticompetitivo, como la colusión, explicitándose esta posibilidad respecto de las acciones colectivas en el artículo 51 de la Ley del Consumidor. El primer problema a considerar es si solo procede la acción colectiva respecto de los consumidores que estén ligados por un vínculo contractual directo con los infractores, como en el caso de farmacias, o también de los que no lo estén, como en el caso pollos. En virtud del artículo 50 de la Ley del Consumidor, pareciera que solo podrían deducir la acción indemnizatoria colectiva a los primeros, ya que conceptúa el interés colectivo como el referido a un vínculo contractual y dispone que para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan, será necesario acreditar el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados. Una interpretación alternativa conduciría a que la exigencia de vínculo contractual solo apunta a que en la cadena de intercambios haya tenido lugar la celebración de un contrato, sea que ligue de manera inmediata a los consumidores con los infractores o no. En este sentido, cabe tener en cuenta que la Ley del Consumidor regula relaciones contractuales y no contractuales, por ejemplo, las precontractuales y las derivadas de daños extracontractuales. A su turno, la definición de consumidores de la Ley del Consumidor ha sido interpretada en el sentido de que abarca a consumidores legales, los que están ligados de modo inmediato con el infractor a través de un vínculo contractual, y materiales, los que no están ligados de modo inmediato con el infractor a través de un vínculo contractual, sin perjuicio de que lo estén de manera mediata. Adicionalmente, la noción de proveedores que consagra la Ley del Consumidor es amplia, al abarcar no solo a los que están unidos con los consumidores por un vínculo contractual inmediato, sino también a quienes no lo están, sin perjuicio de que los ligue un vínculo contractual mediatizado, como puede acontecer tratándose de productores, fabricantes, importadores, constructores, distribuidores y comercializadores de bienes en general. Por esto es que la Ley del Consumidor permite a los consumidores deducir acciones indemnizatorias contra proveedores con quienes los une un vínculo contractual directo y también contra aquellos con quienes
los liga de manera mediata un vínculo contractual. Esto no sería más que aplicación de la doctrina de las cadenas de contrato. En este sentido, resulta interesante consignar que la Directiva 2014/104, en relación con la indemnización por el daño provocado por un atentado contra el mercado, señala que el derecho a resarcimiento está reconocido para cualquier persona física o jurídica, consumidores, empresas y administraciones públicas, con independencia de la existencia de una relación contractual directa con la empresa infractora. Respecto del interés difuso, el artículo 50 de la Ley del Consumidor no exige vínculo contractual, por lo que para protegerlo está legitimado para demandar indemnización todo conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos. Así, de exigirse un vínculo contractual directo para deducir la acción indemnizatoria colectiva, quienes no pudieran comprobarlo dispondrían de la acción de tutela del interés difuso. Otro problema a considerar se refiere al rol de la sentencia ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de la acción indemnizatoria, surgiendo la pregunta de si resulta indispensable para la deducción de ella que los consumidores cuenten con dicha sentencia, o es que tal acción se podría entablar a pesar de que no cuenten con la indicada sentencia. En virtud del artículo 51 de la Ley del Consumidor, en principio, para iniciar el procedimiento resarcitorio colectivo, la sentencia ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia constituiría un presupuesto indispensable. No obstante, en virtud de la redacción de la norma, podría postularse que se aplica solo en los supuestos en que se deduzca ante dicho tribunal una acción indemnizatoria. Esto sería así porque el precepto indica que la acción de indemnización de perjuicios que se ejerza ante aquel tribunal, con ocasión de infracciones al decreto de ley 211, declaradas por una sentencia definitiva ejecutoriada, podrá tramitarse por el procedimiento para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores. De este modo, podría pensarse que el precepto solo apunta a los casos en que se haya interpuesto ante el mencionado tribunal la acción resarcitoria tras haber dictado una sentencia firme declarando infringido el decreto de ley 211, al referirse a la acción que se ejerza, supuesto en el cual la acción podrá tramitarse por el procedimiento colectivo de la Ley del Consumidor. A su turno, podría pensarse que la sentencia firme de dicho tribunal se exige para que, interponiéndose la acción indemnizatoria ante él, los consumidores se beneficien con el efecto positivo de la cosa juzgada y con la posibilidad de gestionar ante aquel un procedimiento colectivo, que solo en este caso puede sustanciarse ante un tribunal que no sea un juzgado civil. Así, podría postularse que quedaría abierta la alternativa de que, pese a no haberse emitido una sentencia ejecutoriada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare infringido el decreto de ley 211, igualmente sería posible, tratándose de supuestos de concertación empresarial que produjeran perjuicio a los consumidores, que estos pidieran indemnización ante un juzgado civil, caso en el cual se deberían acreditar todos los elementos de la responsabilidad civil. Teniendo en cuenta que en estos casos el Tribunal Civil no dictaminaría acerca de la comisión de infracciones al decreto de ley 211, al ser esto facultad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la acción colectiva debería fundarse en el incumplimiento de la ley del consumidor, por ejemplo, de los derechos a la información y o la libre elección, o del deber de profesionalidad. La posibilidad de que los consumidores puedan deducir la acción indemnizatoria pese a no contar con una sentencia firme del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podría tener sentido en los casos en que haya mediado un acuerdo entre la autoridad y el supuesto infractor, o aquella haya optado por no iniciar el procedimiento de libre competencia porque no habría sentencia ejecutoriada que declare infringido el decreto de ley 211. En los supuestos en que, habiendo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictaminado que se infringió el decreto de ley 211, los consumidores que hayan deducido una acción indemnizatoria colectiva ante él no deberán acreditar una infracción a la ley del consumidor, porque en virtud de los artículos 30 de dicho decreto y 51 de aquella ley, basta con la sentencia del indicado tribunal que establece la vulneración del decreto de ley 211. En todo caso, una vulneración de esta índole sería a la vez un incumplimiento de la ley del consumidor,
en particular, tratándose de la colusión, de los derechos a la información y/o a la libre competencia y del deber de profesionalidad. Otro problema a considerar es el del daño indemnizable, que en este ámbito es el padecido por los consumidores a consecuencia de la colusión, por ejemplo, el sobreprecio pagado, y no el daño al mercado en sí, o sea, la disminución de las transacciones o de la eficiencia económica. El daño debe constituir una lesión en interés legítimo, ser anormal y cierto, y estar relacionado vía causalidad directa con el ilícito perpetrado. Conforme al artículo 30 del Decreto Ley 211, la indemnización comprenderá todos los daños causados durante el periodo en que se haya extendido la infracción. Como en cualquier juicio resarcitorio, deberá probarse la existencia, naturaleza y cuantía del daño a través de todos los medios legales, incluidas las presunciones. En este sentido, la directiva de 2014 señala que se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esta presunción. Adicionalmente, los artículos 5 y 6 de la directiva permiten que los afectados pidan a los demandados y la autoridad de la competencia la exhibición de pruebas. Se trata de una fórmula que, con cierta variación, ha sido recogida por el artículo 51 de la Ley del Consumidor, que faculta al tribunal para obligar a los proveedores a exigir los instrumentos de que dispongan o deban disponer, implicando la inobservancia de la orden judicial, tener por comprobado lo alegado por la contraparte. Por otro lado, de acuerdo a los artículos 30 del Decreto Ley 211 y 51 de la Ley del Consumidor, la prueba en estos litigios se aprecia conforme a la sana crítica. Enseguida, cabe tener en cuenta que, tratándose de las acciones colectivas, la Ley del Consumidor contempla la formación de grupos y subgrupos de afectados. En este sentido, en los juicios de que venimos hablando pueden reconocerse distintas clases de perjudicados. En primer lugar, quienes contrataron con sobreprecio con los infractores. Algunos, todos los bienes que necesitaban, y otros una cantidad inferior a la requerida. Luego, los consumidores que contrataron con otro proveedor a un mayor precio, en virtud del efecto paraguas. Enseguida, quienes se vieron privados de contratar. Por su parte, en virtud de la Ley del Consumidor, la sentencia que declara la responsabilidad opera con efecto absoluto, pudiendo todos los dañados solicitar indemnización, incluidos los que no hayan tomado parte en el pleito, quienes podrán beneficiarse de la comprobación de los menoscabos estandarizados hechas por los que sí tomaron parte en él. Esto a condición de que aquellos hagan valer oportunamente sus derechos y sin perjuicio de que tienen, del derecho que tienen para pedir indemnización en otro litigio si hicieron la respectiva reserva. En cuanto a los tipos de menoscabo, debe indemnizarse el daño emergente y el lucro cesante, lo indica la Directiva 2014. En estos casos, el detrimento resarcible será sobre todo el daño emergente, representado por el sobreprecio que pagaron los consumidores a los infractores o a los no infractores, en virtud del efecto paraguas. Respecto del daño extrapatrimonial, la Ley del Consumidor establece que en los juicios colectivos debe indemnizarse siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Sería el caso, por ejemplo, de quienes, producto del sobreprecio generado por la concertación de farmacias, sufren un deterioro en su estado de salud por no haber podido adquirir los medicamentos que necesitaban o adquirir menos de los que requerían. Dependiendo del caso, los respectivos daños deberán indemnizarse por vulneración del interés colectivo o del interés difuso de los consumidores. Por otro lado, la Ley del Consumidor regula los daños punitivos, que suelen considerarse un eficiente disuasivo de conductas que, como la colusión, atentan gravemente contra la competencia. Respecto a este tipo de daño, el artículo 53C de la Ley del Consumidor establece que en aquellos casos en que concurren las circunstancias a que se refiere el inciso quinto del artículo 24, que contempla las agravantes de la responsabilidad infraccional, el tribunal podrá aumentar en el 25% el monto de la indemnización correspondiente. Ahora bien, considerando que en este tipo de casos no resultaría apropiado exigir una prueba exhaustiva del daño padecido por los consumidores, debería aceptarse una estimación razonable. En este sentido, la Directiva de 2014 indica que las acciones por daños ocasionados por infracciones del derecho de la competencia suelen exigir un análisis fáctico y económico complejo,
Las pruebas que se necesitan para acreditar una reclamación de daños y perjuicios suelen estar exclusivamente en posesión de la parte contraria o de terceros y no son conocidas suficientemente por el demandante o no están a su alcance. En tales circunstancias, el establecimiento de estrictos requisitos legales que exijan de los demandantes hacer valer en detalle todos los hechos del caso y aportar elementos de prueba muy específicos al inicio de una acción puede obstaculizar indebidamente el ejercicio efectivo del derecho a resarcimiento. La directiva agrega, como dije, que se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Perdón. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esta presunción. En este sentido, a pesar de que en nuestro medio se contempla la prueba de presunciones, igualmente es indispensable incluir una disposición como esta para que haya completa certeza acerca de que del proceso resarcitorio debe partirse de la base de que la colusión ocasiona daños a los consumidores. En todo caso, cabe considerar que el artículo 51.2 de la Ley del Consumidor establece que, sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicios, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso. De esta suerte, las dificultades habituales en este ámbito para determinar el monto del perjuicio, considerando que se funda en un ilícito cometido por los infractores y que no se debe amparar su enriquecimiento injustificado, no deberían impedir su reparación. El último problema a considerar es el de la acreditación de la culpabilidad. En la versión del artículo 30 del Decreto Ley 211, anterior a la Ley 20.945, la sentencia de libre competencia producía cosa juzgada en el juicio indemnizatorio en relación con las conductas, los hechos y la calificación jurídica de estos. Hoy, la norma solo alude a los hechos. A la luz de la anterior redacción del precepto, la culpabilidad quedaba firme respecto del juicio civil. Actualmente, aludiendo solo a los hechos, pareciera que habría que probar la culpabilidad. Sin embargo, varios argumentos llevarían a descartar esta conclusión. Considerando que la Ley 20.945 buscó la protección de los consumidores, no resultaría razonable que a partir de su entrada en vigor quedaran en una situación menos ventajosa que antes al tener que probar ahora la culpabilidad. Luego, habiéndose acreditado la culpabilidad en el juicio de libre competencia, conocido por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, no resultaría razonable que en el proceso indemnizatorio seguido ante el mismo tribunal tuviera que probarse la culpabilidad nuevamente. La acreditación de culpabilidad en el juicio de libre competencia supone la configuración respecto del juicio indemnizatorio de culpa infraccional, que implica una presunción de culpabilidad. Enseguida, el artículo 50 de la Ley del Consumidor dispone que, para los efectos de determinar indemnizaciones o reparaciones que procedan, será necesario acreditar el daño, por lo que el único requisito que debería acreditarse en el proceso resarcitorio colectivo es el perjuicio, sin que sea necesario comprobar la culpabilidad. De concluirse que la culpabilidad debe acreditarse en el proceso resarcitorio, los demandantes podrían valerse de cualquier medio legal para probarla, sin perjuicio de que puedan aplicarse las presunciones de culpabilidad del Código Civil. Muchas gracias. Muchas gracias por esa muy completa exposición, profesor Hernández, que plantea, ¿verdad?, varios problemas y en que hay varias cuestiones que son muy discutibles, digamos, ¿verdad? Y precisamente para abordar esos puntos vamos a pasar entonces a los comentarios y vamos a comenzar con el comentario del profesor Francisco Mercadal, que básicamente va a hacer un contrapunto, ¿verdad?, con el tratamiento de la materia en la regulación de la Unión Europea y sus diferencias con el derecho chileno. El profesor Mercadal es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor de Derecho a la Competencia en el Máster de Derecho Empresarial de la misma universidad y es autor de diversas monografías y artículos sobre derecho societario, derecho concursal y contratación empresarial y bueno, es un honor para nosotros que participe en este diálogo, así que le doy la palabra al profesor Mercadal. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la amable invitación del Centro de la Competencia y especialmente del profesor y amigo Gabriel Hernández.
Y bueno, yo realmente el tiempo del que dispongo pues es bastante limitado, y la cuestión, como ya han podido ver de la exposición del profesor Hernández, es tremendamente compleja. Por lo tanto, voy a intentar bueno, ir lanzando mensajes concretos, específicos, de forma inevitablemente, ¿no?, casi telegráfica, y luego lo que no tenga ocasión de tratar o les pueda a ustedes interesar, pues intentaré luego, por supuesto, aportar lo que les pueda a ustedes interesar. La norma fundamental ya la cita el profesor Hernández, la Directiva 2014/104 de la Unión Europea, de 26 de noviembre de 2014. Saben que como directiva lo que se aplica en realidad son las normas de los Estados miembros que incorporan, que transponen la directiva. La directiva es una norma, digamos, de principios, por así decir, pero extraordinariamente importante y suficientemente detallada como para que podamos abordar la cuestión solo con ella, sin necesidad de entrar en el derecho español o en cualquier otro. Decirles que la experiencia que tenemos, yo casualmente, es verdad, hace media hora estaba en una reunión en relación con un tema precisamente de esta materia, es decir, está teniendo una gran importancia, un tremendo impacto económico y en el mundo profesional, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, como verán por la exposición que yo les haré, por contraste con lo que han oído del profesor Hernández y oirán de los demás expositores, el sistema es distinto, pero sí que es un sistema que está siendo muy exitoso, que está teniendo mucha trascendencia. Lo que pasa que digamos, la forma de aproximación a los problemas y las categorías que se manejan creo que no son exactamente las mismas. Como ya se ha dicho, puede reclamar, en primer lugar, eso es importante, para nosotros la directiva es derecho de la competencia. Nosotros no tenemos regulada esta cuestión como parte del derecho del consumo, que evidentemente tenemos también, pero no es la directiva una parte del derecho del consumo de la Unión Europea o de los Estados miembros, sino que es estrictamente derecho de la competencia. Sí que es verdad que se refiere o se fundamenta en posibles infracciones del derecho de la competencia, y en la medida que la persona física o jurídica que sea perjudicada por el resultado dañoso de esa infracción del derecho a la competencia puede ser un consumidor, evidentemente puede reclamar, pero lo que estamos viendo clarísimamente con gran predominio, ¿no?, sobre cualquier otro caso son reclamaciones entre empresas. Entre empresas, y muchas, por cierto, reclamaciones que interponen administraciones públicas, por ejemplo, el famoso cártel de los camiones, ¿no? Todos los ayuntamientos, estados, etcétera, que compraron pues camiones de recogida de basura, de transporte, lo que sea, fueron víctimas del cártel de los camiones, están reclamando masivamente, están reclamando las compañías de transporte, etcétera, etcétera. Este caso no es un buen ejemplo, pero en otros sí que se podía plantear por qué no reclaman los consumidores, que es básicamente porque no hay un sistema suficientemente eficaz de acciones colectivas, que está también en camino de, digamos, de modificación, pero a día de hoy lo que está sucediendo es lo que les estoy comentando. Otro punto muy importante: estamos ante un caso de aplicación privada de lo que se llama private enforcement del derecho a la competencia. Es decir, nosotros venimos de constatar durante muchos años que los procedimientos administrativos públicos son eficaces para aplicar las multas, las sanciones pecuniarias, pero no han funcionado, y en muchos casos en absoluto y en otros deficientemente, no han funcionado para la cuestión del resarcimiento de los daños. Con lo cual, la solución es la de la directiva, que esta cuestión se atribuye a los juzgados ordinarios, en el caso de España, a los juzgados de lo mercantil. Por lo tanto, eso es muy importante. Y creo que intuyo que es una diferencia importante con el sistema de ustedes. Otra cuestión que también implícitamente se ha planteado: la gran importancia de distinguir entre las reclamaciones de daños y perjuicios que se realizan
habiendo previamente una resolución, sobre todo administrativa, en la que se declara la existencia de la infracción, lo que se llama las follow-on claims, y aquellas otras en que no es así, en que se reclama sin esa previa resolución. La experiencia demuestra que la práctica totalidad de los casos son del primer tipo. ¿Por qué? Como ya se ha dicho por el profesor Hernández, los problemas probatorios que se plantean pueden ser muy, muy serios. Esto sí les anticipo de la práctica que estamos teniendo, que en cualquier caso los problemas probatorios son muy importantes en materia de acreditar exactamente cuál ha sido el sobrecoste sufrido, exactamente cómo ha funcionado en la cadena económica todos los impactos de la conducta anticompetitiva, sobre todo suelen ser cárteles, etcétera. Con lo cual, encima de todos estos problemas, solo faltaría, ¿no? Es muy normal que solo se reclame bajo la protección de una resolución ya, si no firme, definitiva, quizá previa de impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que la autoridad pública declara la existencia del cártel. Bien, como de las otras posibles cuestiones que les puede interesar, que también la ha comentado el profesor Hernández, el núcleo fundamental de la reclamación es el sobrecoste, porque normalmente estaremos ante una conducta de cártel que ha supuesto la imposición de un sobreprecio, de un overcharge que ha sido padecido en primera instancia por el comprador directo de los bienes o servicios y sucesivamente en la cadena por los llamados compradores indirectos, normalmente hacia abajo en la cadena económica, pero podría ser hacia arriba, podría ser hacia los proveedores, porque puede haber cárteles en el lado de la compra, no solo como no es normal o más frecuente en el lado de la venta. Con lo cual, ese sería el concepto central. Y ya terminando, agotando mis últimos segundos, porque me quiero ajustar al tiempo, la palabra que tengo que pronunciar, ¿no? Es otro término en inglés, el passing on, el pass on, o sea, la defensa, la alegación que se utiliza frecuentemente en los pleitos, precisamente en función de quién reclame, puede ser por parte la puede invocar el actor o el demandado, es decir, precisamente la de decir, usted me está reclamando, o usted, mejor dicho, está quizás reclamando la reparación de un daño, pero usted no lo sufrió porque lo repercutió a otro. Le invoco esta excepción, o yo, comprador indirecto, reclamo, que eso es bastante frecuente, sufrí la repercusión y la otra parte me invoca exactamente la misma defensa en sentido contrario. Concluyo y pido disculpas porque ha sido una exposición atropellada, porque he intentado explicar demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, y quedo a su disposición para, insisto, tratar este tema que es extraordinariamente importante, o sea que deben ustedes ahí aprovechar en lo que se tenga interés la experiencia europea, porque la hay y muy abundante y muy compleja y muy rica. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, profesor Mercadal, por ese comentario, y que, como usted mismo señala, la verdad muestra los diferentes, resalta también los problemas y contrapuntos entre, digamos, la legislación nacional y el tratamiento de la materia en el derecho europeo. Vamos a continuar con el comentario del señor director del CERNAC, don Lucas del Villar, cuyo comentario se refiere, ¿verdad?, específicamente a la función del CERNAC en, digamos, las indemnizaciones a los consumidores, y también, digamos, la relación entre el derecho, bueno, de consumidores y el derecho a la libre competencia, y el efecto, bueno, algo que señalaba también el profesor Mercadal, ¿verdad?, sobre esta idea del private enforcement del derecho a la competencia, ¿verdad?, cómo las indemnizaciones finalmente tienen un efecto disuasivo y repercuten en ese ámbito. Don Lucas del Villar es, bueno, abogado de la Universidad de Chile,
magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la misma universidad y actualmente director del Servicio Nacional de Consumidores. Tiene entonces la palabra, la autoridad, don Lucas del Villar. Muchas gracias, Adrián. Partir agradeciendo a Felipe y Razabal por la invitación y también valorar esta instancia. Y bueno, partir señalando que es un honor estar aquí en el centro de la conferencia con un debate tan interesante y tan actual. Respecto al rol del CERNAC, hay que partir remontándose a la primera modificación que permitió acciones colectivas precisamente ante ilícitos anticompetitivos, pero también de ilícitos sectoriales especiales. Esto es el denominado artículo 2 bis B, que viene del año 2004. Pero recién se empezó a utilizar, o se utilizó por primera vez en el juicio de las farmacias el año 2013. Y busca, bueno, resarcir, ¿cierto?, compensar a los consumidores afectados, buscar sus indemnizaciones, tanto de intereses colectivos, pero también los difusos. Algo que no estaba tan claro hasta la modificación del año 2019, la ley 21.081. Y esto, como señalaba un interesante informe del año 2012 de la Corte Suprema, este artículo 2 bis B permite las acciones meramente infraccionales para cualquier, indemnizatorias digo, frente a cualquier infracción a norma sectorial, no solamente anti-ilícito anticompetitivo. Por tanto, precisarlo, señalaba la Corte Suprema, podría restringir que opere este procedimiento frente a otro tipo de ilícitos. Bueno, aquí lo relevante es que se ha modificado la ley, es conocida las mediaciones colectivas que no estaban expresamente reguladas, desde el año 2019 ya lo están. Entonces el CERNAC básicamente cuenta con dos procedimientos. La ley establece los juicios colectivos como un legitimado activo más, aunque si bien tiene algunas prerrogativas especiales, pero también tiene un procedimiento voluntario colectivo que es de naturaleza administrativa, autocompositivo, donde hay un acuerdo directo con el infractor que voluntariamente quiera llegar a esa compensación en propuestas técnicas que se hace en un procedimiento que adicionalmente tiene una revisión judicial con posterioridad, en el cual incluso se hacen consultas públicas a la ciudadanía. Aquí lo interesante es que en este procedimiento que tiene el mismo efecto erga omnes o ultra partes, que beneficia a todos los afectados, aunque no se hayan hecho parte, también permite mantener los beneficios y los incentivos que tiene la delación compensada, ya que en este procedimiento, que es bastante concentrado, son 3 meses, ampliable a 6 meses, pero que también permite la suspensión durante el periodo que se encargan informes econométricos para determinar daños. Y el efecto es el de un equivalente jurisdiccional, como hemos señalado, con efecto erga omnes, y por tanto, en este caso el proveedor, la empresa, ¿cierto?, infractora, no tiene que incurrir en el pago de nuevas multas, tampoco tiene que pagar, salvo que se puedan cuantificar en ese procedimiento, estos daños punitivos o estos daños incrementados, como decía el profesor Hernández, y también estos daños morales colectivos que se terminan de una forma bastante singular establecido en la misma legislación. Es decir, la delación compensada mantiene incentivos en la medida que el proveedor se someta a este procedimiento voluntario colectivo. Bueno, ¿qué ocurre con los casos que se han seguido en esta materia? Y aquí es importante hacer alguna precisión. Efectivamente, por lo menos yo soy de la opinión que tiene que existir una condena en materia de libre competencia respecto a los principales ilícitos anticompetitivos, como las colusiones de precios que nos hemos referido, para que exista una acción indemnizatoria con posterioridad. Si se pretende establecer que hay una infracción a la ley del consumidor que tiene una doble tipificación como un ilícito anticompetitivo, bueno, básicamente estamos hablando que respecto de ciertas infracciones a la libre competencia no haría falta el sistema que existe de requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y resolución por parte del Tribunal de Libre Competencia, y se podría llegar también a sentencias que sean contradictorias. En nuestra experiencia es muy relevante el fallo de ilícitos anticompetitivos que confirma algunos aspectos relacionados con los hechos, la calificación de los mismos, y también es importante cómo se ha realizado la ejecución en términos de la conducta para los efectos de perseguir el daño.
existen muchos detalles en estas sentencias definitivas de término que permiten iniciar procesos de determinación mediante informes econométricos y otros aspectos técnicos que son muy relevantes. Por tanto, cuesta pensar que se hagan forma paralela exitosamente, por lo menos, o que logre comprender la totalidad de los daños que se han generado. Ahora, en relación al tema de los incentivos, bueno, digamos, es bastante claro que en otros sistemas los daños que se generan a los afectados es precisamente la sanción, ¿cierto? Como ocurre en el sistema norteamericano, llegando hasta 3 veces esos daños. Y en nuestro sistema, evidentemente, tiene distintos tiempos, el denominado follow-on, por el cual primero se sanciona y después se busca las compensaciones, que está recogido expresamente en la modificación del año 2016 y que otorga algunas reglas en el artículo 51, número 10, que facilita, digamos, el proceso de discusión de los daños efectivos. Ahora bien, a diferencia de las directivas de la Unión Europea del 2014, que no establecen la posibilidad de que hayan indemnizaciones mayores a los daños, en este caso a los consumidores, en el sistema nuestro sí se permitiría al menos ese 25%, y en los sistemas, como hemos visto, del sistema common law, digamos, también se permiten que haya un incremento importante respecto de eso, y eso evidentemente genera mayores desincentivos a la comisión de este tipo de ilícitos anticompetitivos tan graves. Eso serían las principales preguntas en relación a estos temas. Evidentemente que quedan desafíos pendientes, por ejemplo, relacionados con estos daños morales que se cuantifican como mínimos comunes, y también es importante clarificar que el consumidor, pese a hacerse parte, es solamente para los efectos de hacer reserva o hacer valer sus derechos, y no para aportar prueba, que es algo que queda resuelto con la modificación de la Ley 21.081 en 2019. Es decir, existe una herramienta que es bastante potente, existe el procedimiento voluntario colectivo y las acciones de clase también, que ahora conoce el Tribunal de la Libre Competencia. Sin embargo, hay algunas discusiones que, a nuestro juicio, merecen algún tipo de perfeccionamiento en razón de los daños generados aguas arriba, en razón de los difusos que ya están contemplados expresamente en la legislación, no así la distribución de estas compensaciones que se obtienen para estos colectivos difusos, y es por eso que el SERNAC ha dictado una circular de distribución de los montos obtenidos a través de estos procesos indemnizatorios para todos los consumidores. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, señor director. Muy exacto en el tiempo. Vamos entonces a continuar con el siguiente comentario de doña María Jimena Orrego, cuyo comentario se centra en un tema muy crítico también, que es, ¿verdad?, la definición del universo de legitimados activos para demandar, y en qué medida, digamos, es necesario un vínculo contractual previo entre el consumidor y la empresa infractora para tener derecho a una indemnización, y estar en ese grupo de legitimados, respecto a lo cual el profesor Hernández ha también planteado una tesis más amplia, digamos. Doña María Jimena Orrego es, bueno, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, es asesora del Senado en Leyes de Consumidores y abogada litigante por la CONADECU, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, en los principales casos que ha habido sobre esta materia en nuestro país. Por lo tanto, es una gran conocedora de esta materia, y tiene entonces la palabra doña María Jimena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Gabriel, gracias, Felipe, por convidarme a esto. Muy interesante lo que ha escrito el profesor Hernández a propósito de la exigencia del vínculo contractual de los consumidores respecto específicamente de los coludidos. Les llamo coludidos porque, bueno, esa es la definición técnica, ¿no? Necesitan los consumidores efectivamente acreditar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un vínculo contractual directo con los coludidos en caso de ilícitos antitrust cometidos por fabricantes. Me voy a referir específicamente a los fabricantes. Yo creo que no, yo creo que la respuesta es no. Y la respuesta es no por varias razones. La primera razón tiene que ver con una razón de
¿qué es lo que hace la Ley de Protección al Consumidor? Y la Ley de Protección al Consumidor es una norma, es una ley que contiene un estatuto tutelar de protección de los derechos del consumidor que la doctrina ha situado como una norma de orden público económico. Esa es como la primera cuestión. Y por lo tanto, esta ley de protección de los derechos del consumidor lo que hace cuando razona respecto de los consumidores es que dice, bueno, mire, esta es una norma que requiere proteger a todos los consumidores y eso se introduce además específicamente en la ley que fue publicada, la ley 21.398 del 24 de diciembre del año 2021, en que se establece que se protege la protección de todos los consumidores. No hace distinción entre un consumidor directo, sino que dice la ley específicamente que hay protección a todos los consumidores. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Protección al Consumidor entrega una noción amplia de consumidor. Y el mismo artículo 1 entrega una noción amplia de lo que es de lo que son los proveedores. Incluye dentro de los proveedores a los fabricantes, a los productores, a los importadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que usted tiene determinado a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una conducta colusoria por sentencia firme o ejecutoria, eso es en materia de otra discusión, entonces lo que cabe preguntarse es quiénes son los grupos y los subgrupos de consumidores que deben ser indemnizados. Y a mi juicio los grupos y subgrupos de consumidores que tienen que ser indemnizados son claramente todos los consumidores afectados. ¿Y quiénes son todos los consumidores afectados? Desde luego, los consumidores colectivos, es decir, aquellos que son determinados o determinables y que por lo tanto tienen algún vínculo contractual o un vínculo original con el coludido. Pero también hay consumidores que son consumidores difusos, es decir, consumidores que nunca van a ser determinados y nunca van a ser determinables, es decir, aquellos consumidores que, por ejemplo, a través de lo que dijo el profesor Hernández, forman parte de aquellos que fueron afectados por el efecto paraguas, consumidores que, por ejemplo, no pudieron comprar bienes básicos a través de la colusión que la colusión les impide comprar precisamente por el alza de los precios. ¿Esos consumidores son indemnizables? Por supuesto que sí, son indemnizables, fueron afectados por la conducta colusoria. Ahora, ¿qué es lo que la ley del consumidor sí protege situaciones que están fuera de la cuestión contractual propiamente tal? ¿Por qué? Porque el Estatuto Tutelar de Protección de los Derechos del Consumidor protege tanto todo el íter contractual del consumo, desde que el consumidor se representa la posibilidad o elige el bien que va a consumir, incluso después de la salida de que queda concluido el contrato de consumo a través de lo que se llama la postventa. La ley del consumidor efectivamente que contempla el principio, por ejemplo, de integración publicitaria. Antes de que usted sea consumidor, la ley del consumidor ya lo protege. La ley del consumidor establece como vulneración a la ley de protección al consumidor precisamente, por ejemplo, la publicidad engañosa, algo que a usted lo protege antes de celebrar el contrato de consumo. Por lo tanto, si usted antes de celebrar el contrato de consumo ya es considerado consumidor, por cierto que si no tiene un contrato de consumo clásico, de acuerdo con el sentido clásico, cuando celebra un contrato, efectúa un acto de consumo con un proveedor coludido, por cierto que es consumidor y requiere ser indemnizado. Esa materia, esa cuestión ha sido reconocida también en nuestra jurisprudencia. O sea, ¿qué mejor caso que el caso del papel tisú? En el papel tisú fueron indemnizados 13 millones de consumidores chilenos, a quienes solo fue necesario acreditar que eran efectivamente chilenos mayores de 18 años. Ahí no se requirió comprobar que había un vínculo directo o un vínculo directo con los productores o con los fabricantes de papel tisú. Ese es como, yo diría que el caso referencial de aquellos consumidores
que no necesitan vínculo directo con aquellos que se coluden, porque precisamente lo que nosotros los consumidores requerimos de los coludidos es la reparación integral del daño, es decir, que devuelvan, que reintegren todo aquello que fue ilícitamente obtenido a través de la colusión. Hay otras circunstancias en que efectivamente las Cortes han reconocido a los consumidores que son consumidores aún cuando no tienen vínculo contractual directo. Por ejemplo, cuando usted en un supermercado sufre una caída antes de celebrar, antes de comprar, antes de pasar por la caja, las Cortes han reconocido que usted tiene la calidad de consumidor por por estar dentro del supermercado, es decir, por haber efectuado, por tener usted una condición de un consumidor potencial, es decir, por estar dentro, usted es indemnizado. Lo mismo ocurre ante la dignidad. Por ejemplo, nosotros tenemos causa de consumidores que son perseguidos en casas comerciales por los guardias de las casas comerciales, indebidamente perseguidos, y finalmente son indemnizados precisamente porque están dentro de estas casas comerciales, porque son perseguidos por los guardias, y las Cortes han entendido que en esa situación es un consumidor que está en la calidad de ser protegido por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Así las cosas, a mí me parece del todo evidente que no es necesario un contrato, un vínculo contractual directo entre consumidor y proveedor, que la noción de consumidor colectivo es suficiente para indemnizar a aquellos que efectivamente han celebrado un contrato con el vendedor o con el productor, que también lo es el consumidor, también debe ser indemnizado el consumidor directo, el consumidor jurídico, el consumidor legal, que es quien efectivamente paga, pero también deben ser indemnizados aquellos consumidores difusos, aquellos consumidores indirectos, aquellos consumidores finales, aquellos consumidores que no son jurídicos. La ley del consumidor en Chile es bastante amplia en ese sentido. La doctrina apoya absolutamente esta tesis, y sin duda alguna la jurisprudencia de nuestros tribunales cada día más, y también sin duda las modificaciones continuas que ha tenido la Ley de Protección al Consumidor, tendientes a garantizar con mayor celeridad y los derechos contemplados en la misma ley. Eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. El siguiente comentario está a cargo del profesor Javier Maturana, y se refiere básicamente a este tema también muy controvertido, digamos, o respecto al cual el profesor Hernández plantea una tesis especial, que es sobre, ¿verdad?, la necesidad de la sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para la configuración del ilícito, y también, ¿verdad?, el efecto, el alcance, el efecto de cosa juzgada de esa sentencia. El profesor Maturana es, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Oxford y profesor también de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Tiene entonces la palabra el profesor Maturana. Muchas gracias, Adrián. Primero que todo, agradecer esta invitación del Centro de Competencia para comentar este muy buen artículo del profesor Hernández, y así como entrar en diálogo con él y los destacados académicos y profesionales que nos acompañan. Como dijo muy bien Adrián, a mí se me ha encargado de comentar dos temas procesales muy relevantes del artículo del profesor Hernández. Y lo primero es esta pregunta que él plantea de si efectivamente es indispensable para ejercer la acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo. Y en mi lectura del artículo 251, lo primero que hay que destacar es que tenemos que recordar, primero, que aquí estamos hablando de la acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo. Y el tribunal competente, exclusivamente para poder conocer esa acción, es el Tribunal de Defensa Libre y Competencia. Si uno atiende a la historia de la ley, digamos, 20.945, que consagró, digamos, que modificó, digamos, el decreto de ley 211, inicialmente se estaba discutiendo si iba a haber una opción para los perjudicados para poder ejercer la acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo ante el Tribunal Civil o de Libre Competencia. Y al final el legislador se decantó, digamos, porque el único tribunal competente para conocer de dicha acción fuera el Tribunal de Defensa Libre Competencia. Entonces, cuando el artículo 51 está hablando de la acción que se ejerza
digamos, ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, simplemente está reconociendo el único supuesto posible en que se puede ejercer esta acción por estos ilícitos anticompetitivos. En segundo lugar, hay que recordar que nuestro sistema estableció un mecanismo de follow-on, necesariamente. Así lo dice la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, y ahora podemos agregar incluso a lo que dice, digamos, Lucas del Villar y Francisca Barrientos en su comentario a este artículo, que también reconocen que tenemos un sistema follow-on. Y esto presupone como un requisito de procesabilidad la existencia de una sentencia previa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia declarando la existencia de ese ilícito anticompetitivo. Sin esa, digamos, sentencia previa que declare su existencia, no es posible ejercer esta acción procesalmente. Entonces, teniendo a la vista eso, y para interpretar entonces armónicamente el artículo 51 de la Ley del Consumidor, uno puede ver que no estamos en un supuesto, creo yo, en que efectivamente pueda ejercerse esta acción ante los tribunales civiles con independencia, porque si borraríamos con el CODO lo que establecimos respecto al único tribunal competente y el sistema de follow-on. Y si uno atiende a la letra incluso también, al sentido, digamos, que se siente en sus palabras, uno puede ver que no está pensando en hacer alternativo o facultativo, digamos, el contar o no con esta sentencia, digamos, del Tribunal de Defensa y Libre Competencia. Lo que está haciendo facultativo, alternativo, digamos, es poder aplicar el procedimiento colectivo al conocimiento de esta acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo. ¿Y por qué? Si uno ve, parte diciendo, mire, no obstante lo que dice el decreto ley 211 y sin perjuicio de las acciones individuales que procedan, esta acción de indemnización de perjuicios que se ejerce ante el Tribunal de Defensa y Libre Competencia por ilícito anticompetitivo podrá tramitarse mediante el proceso colectivo en caso que esté afectado el interés colectivo difuso de los consumidores. Entonces, lo que puede o no aplicarse es el proceso colectivo. Entonces, imagínense el legitimado activo que puede ejercer la acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo, tiene la opción. Puede ejercerla, digamos, si es un consumidor afectado ante el Tribunal de Defensa y Libre Competencia conforme al procedimiento sumario, o si se junta con, digamos, 49 otros consumidores y forman 50 más consumidores, podrían iniciar un proceso colectivo. Entonces aquí el kit del asunto tiene que ver con determinar si tenemos una acción que presupone la existencia de un ilícito anticompetitivo. Si tenemos una acción indemnizatoria que está alegando que existió una corrupción, un abuso de posición dominante o otro ilícito anticompetitivo, necesariamente esa acción tiene que ejercerse ante el Tribunal de Defensa y Libre Competencia y después de que haya existido una sentencia que haya declarado ese ilícito anticompetitivo. Porque de lo contrario, si no, no se puede ejercer esta acción por esta razón. Distinto es que, independiente de la existencia, digamos, de esto, pudiera haber otra infracción. Si hubiera publicidad engañosa, productos defectuosos, ahí podría ejercerse una acción, digamos, entre los tribunales civiles. Pero nótese que no sería por ilícito anticompetitivo, no sería por una corrupción, sino que sería por un, digamos, ilícito de la ley del consumidor lisa y llanamente. Y atendido el tiempo, paso al siguiente tema, digamos, y volveré al final sobre este último punto. De ahí la siguiente pregunta, entonces, si ya tenemos claro que necesitamos previamente una sentencia del Tribunal de Defensa y Libre Competencia que declare la existencia del ilícito anticompetitivo, la pregunta es cuál es el rol de cosa jugada que produce. Y ahí es importante recordar que la idea detrás de la cosa jugada es que la misma cuestión no sea dos veces enjuiciada, 2 veces o más. Entonces, aquí lo que ha determinado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es que existió un hecho que es calificado jurídicamente como anticompetitivo, como infracción del decreto ley 211. Y ese hecho queda fijado. Ese hecho no puede volver, la existencia de ese hecho no puede volver a discutirse. Entonces yo comparto con el profesor Hernández de que los consumidores después en el juicio que proceda no van a tener que acreditar nuevamente la existencia de ese hecho, no tienen esa carga de la prueba. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con la culpabilidad? Como es sabido, para que proceda una acción indemnizatoria civil, se requiere un hecho que sea ilícito, es decir, culpable o doloso en términos civiles, que cause un daño. Y el tema de la culpabilidad no es un tema de hecho, es un tema de derecho. Es si este, digamos, acuerdo entre competidores puede ser para términos civiles calificado como ilícito civil. Y eso, ¿no? El Tribunal de Defensa y Libre Competencia no lo juzga. Bueno, no en el primer proceso infraccional, ahora que el único competente va a tener que volver a juzgarlo después. Entonces lo que se da más bien cuando de este hecho que se da por acreditado es que tenemos que enjuiciar si es que tenemos un ilícito para términos civiles. Y en ese caso lo que uno debería aplicar no es un efecto de cosas juzgadas, sino entender que normalmente habrá una culpa infraccional. Ahora no podemos hablar de una presunción porque no estamos hablando de hechos, pero la lógica es cuando se infringe una ley, lo normal es entender que también, digamos, existe culpa. Ahora, nuevamente, eso no es un juicio necesario. Si uno atiende a la doctrina civil, también dice, por ejemplo, usted cuando hay una infracción a la ley tiene que ver si el fin de la norma estaba destinado a proteger esto. Entonces, podrían haber supuestos excepcionales en que efectivamente la infracción del decreto ley 211 pudiera, digamos, tener sentido para efectos anticompetitivos, pero no
condecirse con una finalidad, digamos, indemnizatoria, y en ese caso el Tribunal de Libre Competencia en el proceso civil podría calificarlo distinto. Y segundo, para terminar, digamos, lo que también no va a estar, eso sí, resuelto con efecto de cosa juzgada, son los otros elementos que no juzgó necesariamente el Tribunal de Defensa Libre Competencia en el proceso infraccional, como es la existencia de daño y la relación de causalidad entre el hecho anticompetitivo y el daño. Eso no es un elemento necesario para determinar, digamos, la existencia de un ilícito anticompetitivo y no ha sido, digamos, determinado con efecto de cosa juzgada. Y por eso se explica, digamos, que no haya cosa juzgada. Y esta lectura que estoy haciendo explicaría también por qué la modificación que introdujo la ley 20.945 al artículo 30 del decreto ley 211 eliminó la palabra calificación jurídica. ¿Por qué? Porque lo único que ha sido calificado jurídico en el proceso infraccional fue la infracción del decreto ley 211, no la ilicitud civil, que es un tema distinto. Entonces, justamente para terminar y dar un cierre a todo lo que he estado diciendo, aquí es necesario entender que puede haber un hecho que puede, digamos, verificar o tener características distintas, que estamos hablando de supuestos ilícitos distintos. Un ilícito civil, un ilícito anticompetitivo y un ilícito, digamos, a una infracción a la ley del consumidor. Y uno de estos ilícitos no supone necesariamente otro. Pueden haber infracciones a la ley del consumidor sin que exista ilícito competitivo y viceversa. Y para cerrar entonces, lo que tenemos que preguntarnos siempre para responder la pregunta por la acción indemnizatoria por ilícito anticompetitivo es si esta acción se funda en esto, en este ilícito competitivo, en una colusión, abuso de posición dominante. Porque si la respuesta es sí, si este es un elemento indispensable para poder ejercer la acción indemnizatoria, de tal manera que si no existiera ilícito anticompetitivo, no hubiera infracción a la ley del consumidor ni ilícito civil, entonces estamos ante el supuesto que se aplica el sistema follow-on action y necesitamos necesariamente que haya una sentencia previa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y entender que el único tribunal competente para conocer de ella va a ser el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maturana. Vamos al siguiente comentario, está a cargo del profesor José Miguel Huerta, y que, bueno, se refiere básicamente, ¿verdad?, a un análisis desde la perspectiva especialmente del derecho a la competencia, de alguna manera resaltando algo que señalaba el profesor Mercadal, ¿verdad?, que aquí el centro está en el derecho de la competencia y analiza, ¿verdad?, algunos de los problemas desde el derecho a la competencia y particularmente desde la delación compensada, los problemas ¿verdad?, el problema de la necesidad del vínculo contractual y también del problema de la sentencia previa. Bueno, José Miguel Huerta es abogado de la Universidad de Chile, es máster de la Universidad de Stanford y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile y también profesor en diversos posgrados, y además es socio del área de litigios y de libre competencia del estudio Claro y Compañía, que es uno de los estudios más importantes en litigio y también en libre competencia, y probablemente ha estado involucrado en los principales juicios sobre esta materia, por lo tanto también es un gran conocedor desde adentro, podríamos decir, de los problemas que se plantean a propósito de lo que estamos hablando. Tiene entonces la palabra el profesor José Miguel Huerta. Buenas tardes, muchas gracias a Fernanda, Felipe, Julio, Adrián por la invitación. Muy contento de participar nuevamente en estos seminarios que organizamos. Antes de comenzar, tengo que aclarar lo que ya dijo Adrián, que el conocimiento que tengo de esta materia lo he adquirido principalmente porque me ha tocado asesorar a diversas empresas en conflictos judiciales, principalmente con el CERNAC y con diversas asociaciones de consumidores. Y por lo mismo mis opiniones están marcadas por esos encargos. Ahora, dicho esto, creo que esta es una situación que aplica a varios de los expositores en este seminario, que de una u otra forma han defendido o defienden actualmente posiciones por una u otra parte en acciones interpuestas bajo la ley del consumidor. En todo caso, los comentarios que voy a hacer están referidos a lo que señala la ley y a lo que han dicho los tribunales sobre esta materia. Respecto a mis comentarios, creo que es relevante dejar en claro que sería sacarse la suerte entre gitanos pretender que la acción de responsabilidad en materia de acciones colectivas tiene en general una función indemnizatoria. Tal vez los únicos casos en que se logra ese fin de reparar a los consumidores realmente afectados es cuando se trata de restituciones en que el proveedor cuenta con toda la información para identificar a los consumidores afectados y en que se cuenta también con un medio para pagarles automáticamente. En los otros casos lo que uno ve es que la determinación de los sujetos pasivos y de los montos a pagar tiene un alto grado de discrecionalidad. En los casos en que opera el sistema, en que los consumidores deben presentar un reclamo para cobrar,
un porcentaje muy bajo de los consumidores lo hace. La experiencia internacional muestra que rara vez llega al 10% y generalmente el porcentaje es mucho menor. Por lo mismo, no es cierto que estas acciones colectivas tengan como consecuencia resarcir a los consumidores. Los principales beneficiados por estas acciones no son los consumidores. Sin embargo, y en esto estoy de acuerdo con lo que expuso el señor director Cernac, estas acciones sí tienen una dimensión retributiva muy relevante. Ellas son una suerte de sanción civil por infracción legal y por lo mismo cumplen una función más disuasoria, a mi juicio, que indemnizatoria. Considerando todo esto, debemos plantearnos cómo afectan estas acciones a la institución de la delación compensada, que es la principal herramienta para detectar carteles. Recordemos que el beneficio de la delación no protege de acciones indemnizatorias, por lo tanto, quien se delata se ve expuesto a pagar indemnizaciones. Y mientras más costos generemos para quien se acoge exitosamente a la delación, menos incentivos existen para delatarse. Mientras más incertidumbre generemos respecto de las consecuencias patrimoniales de una persona que se delató, también menos incentivos va a tener para delatarse. Yo creo que es fundamental para reforzar la delación compensada que la ley se aplique estrictamente, lo que señaló el legislador. Y revisando el artículo del profesor Hernández, a la luz de estos razonamientos, creo que varias propuestas interpretativas que plantea van en la dirección equivocada. En mis comentarios enviados me referí a dos de ellas. Si alcanzo ahora, me gustaría referirme a un par más. Primero, recordemos que aquí estamos hablando del régimen de acciones colectivas, que es excepcional. No el régimen general de indemnización de perjuicios ni acciones de consumo al que parece haberse referido Jimena, donde las normas son efectivamente más amplias. Sobre esto, el artículo comentado concluye que el régimen de acciones indemnizatorias por interés colectivo permite obtener indemnizaciones para quienes no tienen un vínculo contractual directo con el infractor, sino también para quienes tienen un vínculo contractual mediato. A mi juicio, eso no es lo que establece la ley. El artículo 50, inciso final de la Ley de Protección del Consumidor, señala que en el caso de las acciones de interés colectivo se debe acreditar el vínculo contractual y dice que liga al infractor y a los consumidores afectados. Por más esfuerzos retóricos que hagamos, cuando no existe un vínculo contractual directo, no existe un vínculo contractual que ligue, usando la palabra que utiliza la ley, que ligue al infractor con los consumidores. En al menos dos de los casos a que se refiere el artículo comentado, que son el caso Pollos y el caso Papeles, se discutió en profundidad esta materia. Y esa fue la decisión de los tribunales. Respecto a lo que dijo Jimena en relación al caso Papeles, el pago que se hizo en ese caso por una de las demandadas fue un pago voluntario en una conciliación, no por una sentencia que resolvió exactamente lo contrario en esta materia. En el caso Pollo, en que se estableció que se requería este vínculo contractual directo, la sentencia está actualmente firme. Segundo, el artículo concluye que actualmente podrían iniciarse acciones colectivas por colusión ante la justicia civil sin que exista un pronunciamiento infraccional previo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A mi juicio, y en esto comparto lo que señaló el profesor Maturana, la ley tampoco dispone esto. El artículo 51 de la Ley de Protección del Consumidor, que se refiere a esta materia, nos dice que la acción de perjuicios debe ejercerse, dice que se ejerza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o sea, debe ejercerse en el Tribunal de la Libre Competencia, y dice con ocasión de infracciones a dicho cuerpo normativo, y dice declarados por una sentencia definitiva ejecutoriada. Por lo tanto, es evidente que debe irse al Tribunal de la Libre Competencia y que debe haber una sentencia previa. En este sentido, nuestro sistema legal optó por un sistema de follow-on actions, no por un sistema de stand-alone actions. Esto, y esto es muy relevante, es también una interpretación que ha aplicado la Corte Suprema. Un fallo de 4 de mayo del año 2020 que estableció lo que estoy señalando y lo que expuso el profesor Javier Maturana en la presentación anterior. Tercero, el artículo comentado plantea que los fondos no cobrados por los consumidores o los remanentes deben ir a parar siempre a los fondos concursables para asociaciones de consumidores. Esto es que deben ir a las arcas de las asociaciones de consumidores. Esto, a mi juicio, no es correcto. El artículo 53C de la Ley de Protección del Consumidor señala que ello opera solo cuando el juez determina
que el proveedor cuenta con la información necesaria para individualizar a los consumidores afectados y para proceder a efectuar las indemnizaciones, reparaciones o devoluciones. Por lo tanto, no es la regla general. Y por último, en el tiempo que me queda, y esto creo que lo puede explicar mucho mejor el profesor Mercadal, la Directiva 104 de la Unión Europea, a la cual se refirió también el artículo, y que se refiere al resarcimiento sin vínculo contractual, dice expresamente que la directiva no exige la introducción de acciones colectivas en esta materia. Se está refiriendo a acciones individuales, y que se debe evitar un exceso de resarcimiento. Y recalca, agrega, también la necesidad de proteger a las empresas que cooperan en el marco de programas de clemencia, de estar indebidamente expuestas a reclamaciones de daños y perjuicios. En conclusión, si queremos que haya menos carteles y por lo mismo que haya menos daño a los consumidores, debemos reforzar la delación compensada, no empujar interpretaciones que generan incertidumbre y más costos al delatón y que al final benefician principalmente a quienes interponen las acciones colectivas y no a los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario, José Miguel. Vamos a continuar con el último comentario a cargo de la profesora Francisca Barriento, que se va a referir esencialmente y que se centra, ¿verdad?, en los daños indemnizables. La profesora Barriento es doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil y de Derecho del Consumidor, directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y directora también del Instituto Chileno de Derecho del Consumidor, y además una, digamos, experta en la materia que tiene un sinnúmero de libros, monografías y artículos, por lo tanto también, como digo, una gran conocedora de este tema. Tiene entonces la palabra la profesora Francisca Barrientos. Gracias, Adrián, por esta tan innecesaria presentación. También agradecer al Centro de Competencia por la invitación de manos de Felipe y Fernanda, quienes nos apoyaron con los comentarios y las sugerencias respecto de los temas que podríamos tratar, pero especialmente al convocado aquí, ¿no? Al informante, a Gabriel, quien ha hecho un esfuerzo en términos de estudiar, ¿cierto?, este tema tan problemático y que tanta litigiosidad ha causado. Yo creo que es muy, presenta mucho valor el hecho de tener posiciones divergentes sobre la materia, y por lo mismo, y aunque no lo tenía considerado dentro de los minutos que tengo, quisiera hacerme cargo al menos de uno de los temas planteados por mi antecesor, en términos de la expresión vínculo contractual, ¿no? Es cierto, y no podemos sino reconocer que la ley lo utiliza, pero toda la doctrina, de forma unánime, ha criticado esta expresión por varias razones, dentro de las cuales, primero, si se siguen los modelos comparados, parece ser que lo que nuestro legislador quiso decir al hablar en el artículo 50 de vínculo contractual, para explicar, ¿cierto?, estas acciones o estas tutelas colectivas o individuales homogéneas que allí se encontrarían, era más bien la expresión vínculo jurídico, ¿no? Y que de alguna manera, sin incurrir en una observación crítica tampoco a nuestros legisladores, parece que aquí hubo una errata, ¿no?, en la nomenclatura, porque es la única parte del mundo que contiene esta expresión. Luego, junto con eso, tampoco podemos desconocer el hecho de que incluso incorporando una interpretación literal y exegética, que hoy en día, con las reformas nuevas, estaría absolutamente prohibida, la ley no establece que el vínculo contractual sea directo entre el proveedor infractor y el consumidor, porque tal como Gabriel lo establece de manera muy clara y contundente en su informe, y no puedo sino compartir sus conclusiones, la ley de consumo no solo se aplica a ámbitos o espacios contractuales. Esta sería una interpretación más bien alejada del tenor y especialmente el sentido de la ley, ¿no? Y además, conocemos desde la dogmática civil la idea de cadena de contratos que nos permitiría justificar, si es que es necesario hacerlo, el vínculo contractual que debería unir, ¿cierto?, al infractor con los consumidores afectados. De esa forma, no queda sino más que observar críticamente aquella lectura estrecha que han hecho
un par de tribunales, que no es la mayoría, por cierto, respecto de la limitación en torno a la legitimación activa que tendrían las personas que representan, ya sea individualmente o supraindividualmente, a los consumidores respecto de los infractores en este momento. Más allá de este tema, de los pequeños minutos que me quedan, yo quisiera, bueno, celebrar, y en general comparto prácticamente todas las interpretaciones, sugerencias, incluso los desafíos que propone el profesor Hernández en este texto. Yo quisiera aportar con otra mirada, tomando también en consideración, bueno, nuestra última reforma, la ley 21.398, de 24 de diciembre de 2021, ¿cierto? 2021. En términos de desafíos, yo creo que una de las cosas más importantes respecto a esta materia, sobre todo porque se han presentado algunos informes en derecho, es dilucidar la naturaleza jurídica de estos daños. Porque no podemos considerar solo el sobreprecio, pero aún tomando en consideración que, comillas, indemnizáramos, porque indemnizáramos el sobreprecio, no podría pensarse que estamos frente a restituciones, ¿no? Y con ese argumento simplemente desestimar las acciones interpuestas que hablan de el ejercicio de acciones indemnizatorias, ¿cierto? Además, porque también desde la dogmática civil sabemos que las funciones de la responsabilidad civil o incluso hoy el derecho de daños no quedan arraigadas solo en lo que dice relación con el resarcimiento. También, como se comentó anteriormente, se reconocen, ¿se escucha abajo? Ahí sí. Se reconocen, ¿se escucha bien ahí? ¿Mejor? Gracias. Gracias. También dicen relación con funciones disuasivas, preventivas, de mitigación, incluso en el ámbito supraindividual se discuten funciones distributivas, más allá que la justicia, digamos, 1-1, que plantea el fenómeno de la responsabilidad civil. Por eso entonces que la naturaleza restitutoria de esta indemnización o resarcimiento de sobreprecio no pudiese considerarse. Hay un ámbito indemnizatorio que además debiéramos considerar la admisión, la plena admisión, ¿cierto?, de los otros daños incorporados por las últimas reformas en términos de los daños morales colectivos, los llamados daños morales colectivos y los daños punitivos. Dicho eso, entonces, también creo que es un desafío importante en materia de pruebas, tomando en consideración que se trata de un juicio complejo y incluso por la composición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que está compuesto de economistas y abogados, debiera ser interesante ponderar el rol que ellos tienen, porque ya se ha escrito en materia de consumo que los jueces tienen que tener un rol supervisor, ¿no? Especialmente los jueces de consumo, en donde el principio dispositivo de parte o de impulso procesal de parte no pudiese ser el dogma o la brújula que inspira la tramitación de cualquier proceso de consumidores, toda vez que la misma situación asimétrica que existe en la institución de fondo debería proyectarse también, ¿cierto?, a la tutela procesal. Y dentro de esa tutela procesal, el rol de los jueces es clave. De ahí entonces que en Chile se le ha pretendido asignar, ¿cierto?, esta función que no es parcial, sino que respeta la imparcialidad, pero recogiendo y tomando esta idea fáctica, ¿no?, que presupone la legislación y derecho del consumo en torno a las asimetrías, que el juez y los jueces, en este caso de defensa de la libre competencia, debieran asumir un rol especial, sobre todo porque la principal probanza en estas materias son las pericias, que como todos sabemos son muy caros, y que no podría existir tanta simetría en lo que dice relación con la presentación de ellas y con la valorización que hacen nuestros tribunales respecto de ellas. Cuando de una parte el litigante activo es un agente institucional que no cuenta, discúlpeme director, con los recursos suficientes como para asumir el alto costo que representan este tipo de pericias. Para terminar entonces, el desafío que también me interesa destacar es que exista, ojalá pueda existir, y aquí me robo unos segundos de mi tiempo, una coordinación una mejor coordinación o más intensa
antes, ¿cierto?, de la dictación de la sentencia definitiva entre la Fiscalía Nacional Económica y el CERNAC. Como es un tema de largo y tampoco es de mi área de expertise, lo dejo para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesora Barrientos, por el comentario, y muchas gracias también a todos los panelistas por sus observaciones al texto del profesor Hernández. Y bueno, la idea sería ahora que rápidamente, por el tiempo, ¿verdad?, el profesor Hernández se podría hacer cargo de algunas de las observaciones. Probablemente lo más crítico se refiere a la posibilidad, ¿verdad?, esta posibilidad de ejercer una acción directamente ante un tribunal civil, prescindiendo de la sentencia previa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia y considerando la competencia exclusiva que tiene para definir el ilícito anticompetitivo. Y también, bueno, pareciera que se generan discrepancias importantes con la pregunta del vínculo contractual previo, ¿verdad?, o el alcance del efecto de cosa fugada de la sentencia. Entonces, le vamos a dar la palabra al profesor Hernández, y la idea es que después los otros panelistas puedan eventualmente hacerse cargo. Ahora, tiene la mano levantada don José Miguel Huerta. No sé si quiere hacer una observación inmediata o... Si se puede, sí, si no, espera al profesor Hernández, pero muy breve, 10 segundos. Adelante. No, respecto a lo que decía Francisca antes, que señaló que había un error de lenguaje, eso fue lo que dijo en la ley. Qué curioso que sea un error de lenguaje, porque esta ley se reforma cada rato. Yo veo que todos los años, cada 2 años se reforma y nunca se ha corregido. Por lo tanto, creo que es difícil sostener que hay un error de lenguaje primero. Y los 2 casitos que mencionó que habían son nada menos que el caso Pollo y Papeles, los principales casos en esta materia, donde se discutió en profundidad el tema y se estableció por sentencia en un caso firme, caso Pollo, que el vínculo contractual directo era necesario. Solo quería clarificar eso. Perfecto. Gabriel, bueno, vinculado también a lo mismo que señalaba José Miguel y las observaciones críticas y comentarios en general que han hecho, no sé si tiene alguna réplica o cuestiones que señalar, digamos. Por supuesto. Muchas gracias, Adrián. Agradezco a todos por sus comentarios muy interesantes. El formato es realmente un muy buen formato, muy dinámico, y por eso felicito al Centro de la Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, efectivamente, como dice Adrián, son 2 los puntos centrales acerca de los cuales se han pronunciado los comentaristas. Naturalmente son 2 puntos respecto de los cuales yo sabía que iba a haber este pronunciamiento. Por lo demás están sus comentarios en la plataforma a la que se refirió Felipe al comienzo. Sé que son 2 los puntos centrales, el del vínculo contractual y el del rol de la sentencia ejecutoria del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Respecto del primer punto, me parece que hay una tesis mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia, en el sentido que señala Francisca y que no se puede desconocer. Voy a profundizar luego sobre esta cuestión. Respecto al segundo punto, me parece que en específico respecto de esta cuestión, solamente el profesor Tapia y yo hemos opinado en el sentido en el que me he expresado en esta exposición y también en las publicaciones que he hecho sobre el particular. Una primera idea que quisiera dejar muy clara es de que se ha hablado por parte del profesor Huerta de una interpretación estricta de la ley, como si estuviéramos en el terreno de las matemáticas y algo así fuera posible. En realidad, respecto de, si uno quiere ir al tema de la interpretación, tiene que seguir la jurisprudencia. La jurisprudencia en materia de vínculo contractual es contundente, más allá de si uno está de acuerdo o no, y es completamente clara y categórica en el sentido que señalaba la profesora Barrientos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la interpretación, se trata de una hermenéutica muy asentada. Ahora, desde el punto de vista del rol de la sentencia tribunal de la libre competencia, mencionar una sentencia o 2 sentencias obviamente no significa hablar de jurisprudencia, significa sencillamente hablar de 1 o 2 sentencias. Por ejemplo, el profesor Huerta, en su comentario, señala hacia el final de su comentario jurisprudencia en determinado sentido, y para eso cita una sentencia de la Corte Suprema de 4 de mayo de 2020.
como que si una sola sentencia en realidad constituyera jurisprudencia. Y esa sentencia en realidad es una sentencia relativa a uno de los casos de los buses, y se refiere a una situación en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia había dictado una sentencia. Por lo tanto, no estamos en el caso al que yo me refiero en mi artículo. Entonces, dejo muy en claro de que no existe algo así como la interpretación estricta de la ley, más allá de lo que haga una línea jurisprudencial, que en ese sentido sí podríamos llegar a hablar de una interpretación consolidada, y eso se hace en cuanto a uno de estos dos puntos respecto del vínculo contractual en Chile y no respecto de del rol de la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia. Ahora, dichas estas palabras introductorias, voy a cada uno de estos puntos. En cuanto al vínculo contractual, bueno, la ley del consumidor habla de vínculo contractual, sin distinguir. El propio profesor Huerta, en su comentario, y también lo ha dicho hoy en su exposición, habla de vínculo contractual directo y de vínculo contractual indirecto. O sea, reconoce que puede existir un vínculo contractual directo y un vínculo contractual indirecto. Por su parte, la ley del consumidor no distingue, simplemente habla de vínculo contractual. Y por lo tanto, quiere decir que donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir, y se debe aplicar esa expresión vínculo contractual tanto a los vínculos contractuales directos como a los indirectos. Segundo, como dijo la profesora Barrientos, está completamente asentado en la doctrina y en la jurisprudencia mayoritarísimas que la ley del consumidor, y como dijo Jimena también, protege al consumidor legal y al consumidor material. Es decir, tanto el consumidor que tiene un vínculo contractual con el proveedor como el consumidor que no lo tiene, y esto es indiscutible en la doctrina y en la jurisprudencia, por varios motivos, lo repito. Primero, la ley del consumidor se aplica a relaciones contractuales y no contractuales. Eso está claro a la luz del artículo 1 de la ley del consumidor. Segundo, la definición de la ley de consumidores es amplia. En tercer lugar, la definición de proveedores también es amplia y abarca a todos los sujetos de la cadena productiva, y no solamente a los que contrataron con el consumidor. Luego, resulta que la ley del consumidor permite interponer acciones de responsabilidad civil contra proveedores que no contrataron directamente, que no tienen un vínculo contractual directo con el consumidor, como los fabricantes, los productores, los distribuidores, etc. Entonces, y además, todo esto no es más que aplicación, como dije, y como reiteró Francisca, ella ha escrito sobre esto también, de la doctrina de las cadenas de contrato. Ahora, en cuanto al rol de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, bueno, a muchos querrán que la ley sea clara, pero la ley no es clara. La ley nos dice que la acción se debe, y debió haberlo dicho, para que fuera así como sostiene el profesor Huerta y el profesor Maturana, y no lo dijo. La ley simplemente señala que la acción que se ejerza, es decir, se está poniendo en los casos en que la acción se deduzca ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dejando la puerta abierta para casos en que esa acción no se haya deducido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ahora, en los casos en que se deduzca, se podrá, dice la ley, utilizar el procedimiento colectivo, pero no de manera alternativa, como señala el profesor Maturana, sino que lo está diciendo en el sentido de que en este único caso excepcional se podrá deducir una acción colectiva ante un tribunal distinto de juzgado civil. Ese es el sentido. Insisto, si la ley hubiera querido que la acción se dedujera solo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo habría dicho así, sin más. La acción se debe deducir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y no lo dijo. Por lo tanto, cabe la interpretación que estoy sustentando sin duda. Ahora, que sea una interpretación minoritaria es otra cosa, pero de que la ley da la posibilidad de sostenerla, en mi opinión, no existe duda. Ahora, para que no se me malinterprete, siguiendo lo que decía José Miguel, lo que decía el señor director del CERNAC y el profesor Maturana, por supuesto que en ese juicio que se siga ante el juzgado civil no se va a discutir si ha habido colusión o no, porque ese juzgado no es competente para conocer de la tipificación de un ilícito anticompetitivo como el de colusión. El tribunal competente es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no el juzgado civil. Por tanto, ¿qué se va a discutir en el juzgado civil? Se va a discutir mediante una acción colectiva acerca de una infracción a la ley del consumidor. Y eso lo dejo claro en mi texto y lo dejé claro en mi exposición. El profesor Huerta, por ejemplo, señala tanto en el comentario que está en la plataforma como hoy que lo que se discutiría es acerca de la colusión.
el señor director del CERNAC ha señalado que con eso se podría desmoronar en cierta medida el sistema, pero es que no se va a discutir ante el juzgado civil de la colusión ni de un ilícito competitivo, sino que se va a discutir acerca de los daños padecidos por los consumidores a consecuencia de una infracción de la ley del consumidor, es decir, de una infracción a los deberes al deber de profesionalidad o a los derechos de información o de libre elección, es decir, insisto, de una infracción a la ley del consumidor. Por lo tanto, está fuera de duda respecto de lo que he dicho, que no se discute en el juzgado civil respecto de si hubo colusión o no. En cuanto, y con esto termino, en cuanto a la idea global expresada por el profesor Huerta respecto de que las dos propuestas que he hecho desincentivarían la delación compensada, bueno, no estoy de acuerdo, podríamos hablar más ampliamente de eso. La delación compensada es un incentivo que opera por el hecho de que con ella las multas se pueden disminuir o se puede exonerar de la multa, incluso. Ese es el incentivo, nada menos que ese. Por lo tanto, no me parece que con ninguna de estas interpretaciones, con la primera claramente no, porque está totalmente consolidada en la doctrina y en la jurisprudencia, se pueda desincentivar el mecanismo de la delación compensada. Para atacar la colusión, hay acuerdo en la doctrina de que debe ser enfrentada en todos los ámbitos, tanto en sede administrativa como en sede civil y en sede penal incluso. Hay una batería de instrumentos para atacarla y desincentivarla y hacerla bajar a los niveles más aceptables posibles, porque nunca desaparecerá. Por lo tanto, interpretaciones como la que sostengo permiten que finalmente la mayor parte de los consumidores puedan ser resarcidos y no quedar marginados de esta posibilidad con interpretaciones que ahora diría son restrictivas y contrarias a la ley pro consumidor, como la del vínculo contractual y la del rol de la sentencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Muchas gracias. Perfecto, tenemos entonces la respuesta del profesor Hernández y varios han sido aludidos y tienen sus manos levantadas. Entonces, el mismo orden en que las fueron levantando, les vamos a ir dando la palabra y, bueno, atendido el tiempo, les vamos a pedir sí que sean bien concisos y ojalá al hueso, digamos. Tiene entonces don José Miguel Huerta, que veo que está con la mano levantada, y después seguimos con el profesor Maturana, la profesora Barrientos y el profesor Mercadal. Ya, al hueso. Respecto del tema del vínculo contractual, están los fallos de pollo, papel, no voy a repetirlo, que son los fallos más importantes, así que ahí están, Gabriel los conoce. Pero respecto al tema nuevo que plantea el fallo de la Suprema, que no se referiría a lo que señala su artículo, Gabriel recién nos dijo que se puede optar entre Tribunal de Libre Competencia y Civil, y lo reiteró, lo dice en su presentación y en su documento. Voy a leer lo que dice el fallo de la Corte Suprema. En la Corte Suprema, y que yo sepa, no hay un fallo que diga lo contrario de la Suprema. Dice exactamente lo que dice el profesor Maturana. Dice, el legislador, considerando sexto, el legislador se encarga de precisar que la acción de eliminación de perjuicios que se ejerza ante el Tribunal de la Libre Competencia, con ocasión de infracciones a dicho cuerpo normativo, declarada por una sentencia ejecutoriada, podrá tramitarse por el procedimiento establecido en este párrafo cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. Es decir, lo único excepcional viene a ser la posibilidad de optar también por este procedimiento. Y agrega, con negrilla el fallo, pero siempre dentro de la competencia del TDLC, Tribunal de Libre Competencia. Simplemente porque en parte alguna de este texto, ni en texto legal alguno, se permite variar o alterar dicha competencia. Así de claro, así de atingente el fallo que cité. Segundo, que esto no afectaría la delación compensada. En 10 segundos, viene un cliente a preguntarme, oye, se generó esta situación en la empresa. ¿Qué pasa si me delato? Le digo, mira, te vas a eximir de la multa si somos los primeros ante la fiscalía. Esto va a implicar reconocer tu ilícito. Pero además, te van a demandar en sede de consumidores, te pueden pedir otra multa, te pueden pedir perjuicio, te pueden pedir daños punitivos. No sé qué tribunal va a conocer la acción, no sé si van a poder demandar solo por consumidores con vínculo contractual directo o con vínculo contractual directo. ¿Le estamos dando certidumbre a ese delator? Evidentemente que no, y eso no hay duda que afecta a la libre competencia, y lo dice la misma Unión Europea, en la misma directriz que señaló el profesor Hernández. Eso es todo. Perfecto. Profesor Maturana. Muchas gracias. A ver,
Yo ahí quiero hacerme cargo del punto de la interpretación estricta. Yo no diría que aquí se está haciendo una interpretación estricta de la ley, sino que aplicando todos los elementos, tanto el tenor literal como la historia de la ley, con una interpretación armónica. Y el hecho de decir que la norma no hizo deberá, acusar que eso, diría, se acerca más a la idea de la interpretación estricta. Entonces, si lo mira en verdad viendo todos los elementos de interpretación de la ley, la historia de la ley, lo que he dicho en mi presentación, uno puede entender que efectivamente está pensando siempre en el caso. Y nótese el podrá no viene antes de podrá ejercer la acción civil indemnizatoria individual o colectiva, viene justo antes de la parte de procedimiento. Entonces, interpretar todos los elementos de interpretación, digamos, usarlos todos, la historia de la ley de interpretación armónica nos da cuenta que el único competente es una defensa de libre competencia. Y si uno mira las normas, el artículo 30 y el artículo 51, el único tribunal que mencionan para poder conocer esta acción es el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Entonces yo no sé de dónde sale el Tribunal Civil. Esa sería mi respuesta en ese sentido. En cuanto a lo de los fallos, ahí también yo no lo vería con un solo fallo porque esto hay que verlo nuevamente sistemáticamente con el procedimiento. Tanto, es verdad que respecto a las acciones colectivas no hay tantos fallos porque han habido pocos casos. Pero si uno mira lo que ha pasado con la acción individual, uno puede ampliarlo mucho más. Y entonces, desde fallos antiguos como Sound Color versus United International Pictures, Philip Morris, VoiceNet, uno puede la colectiva hablar de CERNAC con Farmacia Ahumada, y se puede agregar Netline último, todos dan cuenta de la idea del sistema follow-on, y respecto del cual en verdad no solamente, digamos, son esos fallos, sino que también podemos agregar casi toda la doctrina que se ha pronunciado sobre esto. Entonces, y nuevamente atendiendo a lo que dice la ley y una interpretación armónica histórica. Y para terminar con lo último, diría justamente el problema es que no puede, y comparto lo que dice el profesor Hernández, el Tribunal Civil obviamente no va a poder juzgar lo que es la colusión, pero el problema es que cómo voy a determinar yo que existe una infracción al deber de información, profesionalidad o de libre elección si no hay colusión. Digamos, si no hay colusión no existen esos ilícitos. Digamos, si efectivamente los competidores nunca se pusieron de acuerdo, nunca hubo una infracción al deber de información, profesionalidad o libre elección. Y eso demuestra que solamente con una sentencia del Tribunal de Defensa de Competencia podríamos iniciar este proceso ex post, digamos, siguiendo el sistema follow-on. ¿Y cuál es el riesgo, pensando nuevamente en los consumidores? Si no, el problema es que si podemos iniciar esta acción indemnizatoria, digamos, civil, sin la sentencia del Tribunal de Defensa de Competencia, el primer problema que tenemos que tener es un juicio complicado. Determinar si existe colusión es muy difícil. Y por eso el legislador adoptó el sistema follow-on pensando en eso, y lo que nos ilustra el profesor Mercadal, que incluso no se hace tanto justamente, probablemente por las mismas dificultades. Entonces eso demuestra que el riesgo es que inicie un juicio sin la evidencia, sin la expertise, sin las herramientas intrusivas que tiene, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica en contraste con el CERNAC, y tener un mal juicio que termine con un rechazo de la acción civil, y eso es cosa juzgada después, para decir, bueno, no podemos jugar de nuevo la acción civil ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia porque ya la rechazamos, porque no lo podemos acreditar. Entonces, justamente esa es la gracia de que primero tenga que ver el fallo del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, determinando si hay colusión, y solo después, digamos, ver la acción civil indemnizatoria por ilícito anticompetitivo. Y con eso terminaría diciendo, y bueno, agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder dialogar y entretenernos con estudiar, especialmente con gente inteligente como el profesor Hernández. Muchas gracias, Javier. Profesora Barriento. Gracias. Yo insisto en que el debate solo enriquece, y desde ese punto de vista y tomando en consideración mi área de especialidad, que es el derecho del consumo, respecto al cuestionamiento que ha habido en torno al vínculo contractual, yo no puedo sino decir que este tema es una parcela del ámbito del derecho del consumo, pero una interpretación que abogue por entender en todos los mercados, en todas las instituciones de derecho del consumo, que se aplica solo a aquellos que tienen un vínculo contractual directo, iría en contra de la propia ley, como lo dijo el profesor Hernández, de la doctrina y de la doctrina unánime y de la jurisprudencia. Hay casos paradigmáticos en otras áreas y también en esta, ¿cierto? Y negociaciones paradigmáticas en esta área también y en otras, en que no hay duda alguna de que se pueden ejercer acciones en contra de distribuidores, importadores y fabricantes. Uno de esos fallos en materia de food cases, food law, lo llevó a cabo, bueno, Jimena Orrego, respecto de un fabricante con un problema, si mal no recuerdo, Jimena,
una cola de ratón introducida, ¿cierto?, en un paquete de cereales. Entonces, intentar ofrecer una interpretación amplia de algo que ya está estudiado y que existen además otras repercusiones e impactos, me parece que en realidad aporta en la discusión, pero desde el punto de vista teleológico podría generar, ¿no?, alguna incertidumbre importante en esta materia. Perfecto, gracias Francisca. Y tiene entonces la palabra el profesor Mercadal. Muchas gracias. Bueno, solo yo como observador un poco externo en este debate, solo a raíz de las menciones que ha hecho el profesor Huerta, básicamente, aclarar algunos puntos, bueno, ratificar, ¿no? Primero, en la directiva artículo 3.3 se prohíben expresamente las indemnizaciones de los daños punitivos y las sobrecompensaciones, es decir, se ha dicho, y efectivamente es así, y es un elemento fundamental del sistema, o sea, no cabe la sobrecompensación, artículo 3.3. El programa de clemencia, o que ustedes llaman delación compensada, efectivamente la directiva artículo 11.4 trata mejor, en sede de indemnización de daños, trata mejor al beneficiario de un programa de clemencia. ¿De qué manera? Pues básicamente que le declara, o sea, no le libera de la indemnización, pero declara, pues establece que solo va a responder de los daños y perjuicios frente a sus, literalmente, digamos, clientes directos o indirectos, o sea, sus compradores directos e indirectos. Sí es verdad que hay una excepción a esa regla que establece que si fuera el caso de que otros perjudicados, o sea, los que han adquirido de otros miembros del cártel, ¿no?, en caso normal, no pueden recibir la compensación íntegra de los perjuicios sufridos, en este caso sí que podrían proceder contra, en virtud de la regla de responsabilidad conjunta y solidaria, también contra el beneficiario del programa de clemencia. Pero sí que es cierto clarísimamente que hay una voluntad de incentivar y de proteger el programa de clemencia, porque efectivamente, y por cierto, eso como dato, que no sé si ahí es la misma situación, pero lo que está sucediendo en la realidad es que, como saben, aquí se imponen unas multas administrativas por el ilícito muy importantes, pero lo que se está viendo es que los daños y perjuicios que se están reclamando y a los que están condenando los tribunales son bastante más. Es decir, que no hay una regla, pero quiero decir, si por la multa se ha pagado 1, por la indemnización se pagará 3 o 4, con lo cual realmente, por eso empezaba yo diciendo que este tema está teniendo una importancia extraordinariamente, en fin, a subrayar, porque realmente ya la multa es lo de menos. A ver, estoy exagerando, pero quiero decir que cuando hay realmente un problema importante, y además en nuestro sistema quien reclama son normalmente empresas y administraciones públicas, son pleitos de alto voltaje, de alto nivel, y los tribunales están condenando, es decir, que no son reclamantes mal asesorados o una situación precaria para defenderse, sino que son, muchas veces son grandes empresas las que reclaman por haber sufrido un daño en un producto que estuvo cartelizado. Y ya termino el último punto. Efectivamente, también en la directiva no hay para nada un régimen de acciones colectivas. De hecho, no hay, salvo reglas en materia de carga de la prueba y discovery, etcétera, no hay un régimen de procedimiento. Son los Estados miembros que tienen sí reglas de class actions también, pero que no suelen funcionar bien, suelen funcionar bastante mal. En la práctica son muy pocas, o yo diría prácticamente inexistentes, acciones individuales, por lo tanto son las que nos encontramos. Y sí es verdad, como decía en el trabajo escrito que tienen ahí a su disposición,
en la directiva de 2020 de Collective Redress, de acciones colectivas, parece ser que se quiere atacar o se quiere solucionar este problema, y ahí sí que nos podíamos encontrar, ya lo veremos, con pleitos de reclamación de daños por parte de las asociaciones de consumidores, que ahora no es precisamente en absoluto la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mercadal. Y antes de pasarle la mano a José Miguel, la palabra, perdón, quisiera, porque han sido varias veces aludidos don Lucas del Villar y doña Jimena, no sé si quieren decir algo, agregar algo, o pasamos a José Miguel. Sí, perdón, Jimena, adelante. No, por favor, Lucas, dale. Por favor. Bueno, se entiende la interpretación de José Miguel, ¿no? Él defiende empresas coludidas, y por supuesto que esa es una interpretación que le sirve a los coludidos, y precisamente por eso, porque le sirve a los coludidos y porque es contraria al principio proconsumidor, es que debe desecharse. No es aceptable, a la luz de la legislación y a la luz de los principios que inspiran la normativa tutelar de los derechos del consumidor en Chile y en todo el mundo. Esa yo creo que es la cosa, es lo más importante de lo que podemos decir en torno al vínculo directo, que no es necesario, que es irrelevante. Perfecto. Don Lucas del Villar. Gracias, Adrián. No, muy brevemente. Respecto a la discusión sobre el vínculo contractual, recordar que la ley 21.081, que está vigente desde el año 2019, incorporó una modificación, incisos finales del artículo 50, y señala que para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan y se refiere a las acciones, será necesario acreditar daño. Y luego hace una distinción respecto a las acciones de interés colectivo, y ahí es donde incorpora este elemento del vínculo contractual. A mí me tocó participar de esa discusión en la comisión en su momento, y el espíritu evidentemente era remover esta limitante para las acciones de interés difuso, volviendo a la confirmación del fallo contra las farmacias en primera instancia, que establece también una compensación para el colectivo difuso con la norma previa a la modificación del año 2019. Hay un punto que también creo relevante, se hablaba del efecto de cosa juzgada. Hay que recordar que las acciones de representación por legitimado activo, que son entidades habilitadas, recientemente dispuesta por la directriz de 1228, ¿cierto?, de a fines del año 2020, permite que las acciones se vuelvan a interponer cuando hay nuevos antecedentes, cuando hay nueva prueba, y hay varios otros requisitos. También el código modelo iberoamericano contempla la posibilidad de presentar nuevas acciones. Recordemos que no son los afectados los legitimados activos o las entidades de representación, así que la cosa juzgada es provisoria hasta que prescriban los plazos para poder presentar nuevas demandas colectivas. Y ahora bien, a mí me gustaría plantear un tema que es bien de fondo, muy brevemente, Adrián, que respecto a los daños que deben ser indemnizados los consumidores y a la posibilidad en nuestro sistema, donde se pagan primero las multas de beneficio fiscal, para que sean efectivas. Y ahí hemos visto que, sobre todo cuando son ilícitos anticompetitivos graves, con un impacto muy dañoso en los consumidores, que muchas veces no hay necesariamente la posibilidad que patrimonialmente sean cubiertos por estas empresas que son condenadas, y es por eso que hay varias alternativas de modificar esto. Bueno, tomar obviamente una relación directa entre el proceso de libre competencia con el indemnizatorio, pero también la posibilidad de congelar activos para buscar que se resuelva la acción de clase indemnizatoria previamente, para que no sean los afectados los que no puedan obtener una reparación integral. Y por último, respecto a lo que decía el profesor Huerta, que en Chile la verdad es que no hay compensaciones o no llegan a los consumidores, o al menos en materia de libre competencia, dar algunas cifras. El SENAC ha obtenido 500.000 millones de pesos en compensaciones desde el año 2011 a la fecha, de los cuales más de 100.000 millones han llegado directamente a consumidores afectados por ilícitos anticompetitivos. Y en los procedimientos voluntarios colectivos, que es una alternativa que cumple con todos los requisitos que le enumeró, que no se cumplía respecto del efecto disuasivo para la relación compensada, el SENAC ha obtenido más de 51.000 millones en compensaciones desde que está vigente el procedimiento voluntario colectivo.
Y la pregunta es, bueno, si él cree que no llega a los consumidores esas compensaciones, no estamos hablando por lo menos de los procesos en los cuales ha intervenido el CERNAC, y la pregunta es, bueno, ¿a quién llegó entonces esas compensaciones si no le llegan a los consumidores? Muy extraño porque por lo menos la evidencia que nosotros tenemos, eso no es así, sino que más bien los mecanismos de distribución han sido bastante eficaces. Bien, muchas gracias, señor director. Y entonces, bueno, José Miguel Huerta, ya para ir terminando, digamos. José Miguel. Sí, respecto a lo que decía Francisca, y también para aclarar cuál es mi posición, yo creo que hay que distinguir entre acciones individuales y acciones colectivas. En las acciones individuales se aplica lo que ella dice, en general, y lo que se ha señalado, y hay efectivamente jurisprudencia y doctrina, pero cosas distintas son las acciones colectivas, donde tenemos la norma expresa del artículo 50 que exige vínculo contractual, y donde tenemos la jurisprudencia que tenemos, nos guste o no nos guste. Y muy breve respecto a lo que decía mi amiga Jimena, a ver, ella dice que yo soy abogado de la empresa, y es verdad, yo soy abogado de la empresa, lo dije al comienzo, me estoy diciendo eso, pero Jimena también tiene que reconocer que ella es abogado de la Asociación de Consumidores, por lo tanto estamos a lo menos empatados. Y a mi juicio, y acá reitero que a mi juicio, pro consumidor es que haya menos colusiones, y en ese sentido la principal herramienta para evitar que haya colusiones es la herramienta de la institución de la relación compensada. Y si la dañamos, vamos a dañar, vamos a causar un grave daño al sistema para evitar que ocurran estos ilícitos que todos compartimos que son muy graves, el más grave en materia de libre competencia. Y respecto a lo que decía Lucas, yo me refería, señor director, lo que yo señalo es que en los casos en que la empresa tiene los datos de los consumidores y hay mecanismos de pago directo, efectivamente creo que pueden ser compensados los consumidores efectivamente dañados. Pero en los casos en que no es así, hay muchos casos en que se han pagado compensaciones, hemos participado conjuntamente en casos relevantes, pero en ese caso más bien se hace han sido por acuerdo y se hacen estimaciones de quienes podrían verse afectados, pero es muy difícil llegar a los consumidores realmente afectados. Y cuando el consumidor tiene que ir con sus comprobantes a pedir la indemnización, la estadística es la que es, y en Chile no es distinto a otros lugares del mundo, los porcentajes son muy, muy bajitos, menos del 10%, no sé cuál será en Europa, y una vez viene a Estados Unidos creo que era como el 5%. Entonces al final, ¿quiénes son los beneficiados? Yo creo que son los demandantes, esos son los principales beneficiados en esos casos, es distinto el caso donde las mismas empresas cuentan con la información. Y esto sin desmerecer el trabajo que ha hecho el CERNAC, que creo que es muy loable y muy respetable, ha hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, estamos muy pasados en el tiempo, pero no podemos negarle la palabra a el informante, ¿verdad?, en torno al cual ha girado toda la discusión, Gabriel Hernández, pero sí le vamos a pedir que sea, ojalá, lo más breve posible, 1 minuto máximo para que vayamos cerrando, porque como digo, estamos muy pasados en el tiempo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, sencillamente quiero cerrar agradeciendo por esta instancia a todos los que comentaron y a los asistentes, y recalcar solamente una idea. Yo hablo desde el plano académico, no tengo intereses comprometidos de ningún tipo en esta exposición, simplemente traté de interpretar la ley como me pareció adecuado, sobre todo considerando que se trata de la aplicación de una ley de protección de los consumidores, que obviamente tiene que aplicarse para proteger a los consumidores y no a los empresarios mayormente. Esto es una obviedad, por supuesto. Ahora, para cerrar, simplemente, en este sentido, si me tocara defender a la empresa, tendría que contarle cuál es la ley. La ley dice que hay daño moral colectivo, la ley dice que hay daños punitivos, la ley dice que hay determinadas multas, etcétera. Tendría que explicarle la realidad de la legislación chilena, que es distinta de la que señala el profesor Mercadal en Europa. Aquí nosotros tenemos, desde hace poco, daños punitivos en la ley del consumidor. Por lo tanto, esa es la realidad. Y desde este punto de vista, también tendría que revelar al cliente que la interpretación mayoritaria respecto de la expresión vínculo contractual es la que se ha dado por parte de la profesora Barriento, y que da unánimemente, o de manera prácticamente unánime, la doctrina y la jurisprudencia en Chile. Y respecto de la cuestión del rol de la sentencia del Tribunal de Libre Competencia, reitero, permanentemente he dicho que podría conocer un juzgado civil,
pero no de la colusión, porque no tiene facultades para determinar si hay colusión o no. Esa facultad la tiene el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, de manera que en este juicio, seguido ante un juzgado civil, se discutiría acerca de la responsabilidad civil por infracción de la ley del consumidor, para que quede totalmente claro cuál es mi postura. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor Hernández. Creo que ha sido una discusión extraordinariamente fructífera, ¿verdad? Porque, sobre todo por lo destacadísimos los panelistas, que son todos actores de alguna manera relevantes, que desde distintas perspectivas se han aproximado a este tema y creo que, digamos, muestran la complejidad del asunto y que también que hay muchas cuestiones pendientes. Así que les agradezco a todos haber participado y sus interesantísimos comentarios. Y también al público, y para cerrar le vamos a dar la palabra final a el director del Centro de Competencia, Felipe Irarraza, al que es desde donde se gesta todo esto, y recordarle también a los asistentes que el trabajo del profesor Hernández y todos los comentarios están en el sitio web, por lo tanto pueden ahí acceder a ellos, repasar a ellos y revivir esta riquísima, como digo, discusión que hemos tenido. Así que muchas gracias a todos y los dejo entonces las palabras finales al profesor Felipe Irarraza. Muy corto. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a todos a Gabriel y a los comentaristas y especialmente también al director. Y bueno, y gracias a los que nos siguieron. Y decirles que este tema, que esta sección o este interés del SECO en estos temas va a seguir, que nos vamos a encontrar, que les vamos a tocar la puerta de nuevo. Y también que hemos quedado muy satisfechos con este diálogo, porque lo que queremos es que sirva como una suerte de trampolín para poder ordenar un poco las tensiones y los temas que tenemos. Nos interesa que sea vibrante, y yo creo que este diálogo fue así, pero principalmente nos interesa el tono, que sea un tono respetuoso, con una cierta distancia, que se hagan los argumentos de una manera razonable, y yo creo que eso en este diálogos se ha obtenido con creces. Así que nos vemos, nos vamos a seguir viendo. Este es un tema muy relevante para este país, es un tema muy relevante para el sistema de libre competencia, esta conexión con indemnización. Muchas gracias y cuídense. Gracias, adiós. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense, chao. Gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien.